Para ello contamos con tres, y ahora explico por qué tres, ponentes de excepción, absolutamente excepcionales, todos ellos profundos conocedores del ámbito de la contratación pública y destacados juristas en sus países de referencia. El profesor Albert Sánchez Graels, catedrático de Derecho Económico de la Universidad de Bristol. No vamos a hacer, porque es la dinámica que vamos a seguir para ganar tiempo, una presentación de los distintos currículums, pero no me resisto a recomendar a todos aquellos que no conozcan su blog excelente, How to Crack a Nut, donde pues trata cuestiones de actualidad desde la perspectiva de la contratación pública con una visión siempre distinta y muy enriquecedora, aparte de un libro que publicó hace ya un año, algo más de un año, sobre contratación pública y tecnología, que también es de absoluta lectura. Nos ha acompañado ya en alguna de las actividades del proyecto APIA, sus publicaciones y sus ideas bueno, pues son muy iluminadoras para nosotros y por eso hemos querido invitarlo a estar una vez más en este foro. En segundo lugar, intervendrá el profesor Angelo Giuseppe Orofino, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad LUM Giuseppe De Gennaro de Bari. Es un gran amigo también y conocido desde hace ya más de 20 años, destacado especialista en el uso, en la regulación, en el estudio de la regulación del uso de los medios electrónicos en general, en el ámbito del sector público, en particular en el ámbito de la contratación, y él va a ofrecer una perspectiva del sistema italiano. En el caso de Albert, ofrecerá una perspectiva más desde el sistema del Reino Unido. Y, en tercer lugar, está también el profesor Miguel Asís Raimundo, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Lisboa, que también nos acompañó en lo que fue el germen de una investigación que ha derivado en esto, que fue el proyecto Innovap, con la finalidad de ofrecer la visión del sistema portugués. Debía estar en esta mesa el profesor Miguel Beltrán de Felipe, que ha hecho un análisis de derecho comparado. No va a poder hacerlo por razones sobrevenidas, pero ha cumplido con su tarea y ha preparado un texto que me ha pedido que presente muy brevemente, y así haré. Todas las mesas cuentan con una comunicación. En este caso va a ser Giuseppe Sferazzo, que es un doctorando de la Universidad de Roma Tor Vergata, que además está realizando con nosotros una estancia de investigación, solo que razones de exigencias del propio doctorado le hacen tenerse que desplazar a Roma. También le damos a él la bienvenida y él va a ofrecer una comunicación sobre una reciente sentencia italiana muy relevante sobre esta materia. Todos los ponentes saben que cuentan con un tiempo aproximado de 20 minutos. Comenzamos con el primero de ellos, el profesor Albert Sánchez Graels. Albert, gracias, cuando quieras. Gracias a ti, Isaac, y como siempre, gracias por la presentación más que generosa y por la oportunidad de estar aquí e intercambiar algunas ideas. Vaya por delante mi disculpa, porque cada vez hablo menos en castellano y habrá cosas que no sepa muy bien cómo decir, así que si suelto algún término un poco extraño, por favor, perdonadme. Quería empezar con dos reflexiones generales. Una es sobre Estados Unidos, no sobre el Reino Unido, pero en Estados Unidos, si estuviéramos discutiendo el caso americano hace un año, probablemente diríamos que Estados Unidos estaba al frente de intentar generar un marco de gobernanza y sobre todo unas aproximaciones prácticas a la contratación pública de inteligencia artificial más avanzadas que en otras partes, incluyendo la Unión Europea. Y tenemos en particular una circular de la OMB, que es la Office for Management and Budget, que crea unos sistemas específicos dentro de la Administración Pública Federal, exige que se designen a nivel ejecutivo responsables para la acreditación del uso de inteligencia artificial. Hay bastantes recomendaciones prácticas sobre cómo hay que negociar con los proveedores de tecnología, y es un documento útil hasta que llega Trump en enero y básicamente rescinde las órdenes ejecutivas del presidente Biden, y no está muy claro dónde estamos. A finales de abril el OMB tiene que publicar una revisión del modelo americano. Pero yo lo que me quiero quedar como primer pensamiento es en cómo están los académicos y los prácticos en Estados Unidos pensando sobre esto. En Georgetown tuvieron 3 mesas redondas, seguramente no muy distintas de las que estamos teniendo hoy, durante 2024, y en diciembre de 2024, viendo Trump llegar, intentaron condensar sus recomendaciones prácticas para intentar mitigar los destrozos que Musk iba a hacer y estamos viendo. Y sus 2 recomendaciones son: una, hay que hacer una inversión extraordinaria en tiempo, dinero y personal
para poder promover la eficiencia en la compra de inteligencia artificial. Y dos, hay que crear mecanismos centralizados de transparencia y de información recurrente, reporting, para estar seguros de que el público tiene la información necesaria para vigilar o para, en caso necesario, y en contra recurrir el uso de inteligencia artificial por el gobierno. A mí me parece que este es un ejercicio interesante en el decir, cuando tenemos que centrarnos en los principales criterios que van a permitir a la administración pública comprar y utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, las dos cuestiones fundamentales son conocimiento y transparencia. Por lo menos este es el mensaje que yo me quedo de los americanos. Con independencia de las reglas, necesitamos tener gente que sepa lo que hace, necesitamos que lo hagan de manera transparente para que los ciudadanos puedan saber. Bien, voy a aparcar ese pensamiento por un minuto. La segunda idea que quería poner en la mesa al principio es una cita del primer ministro británico, Keir Starmer, de hace aproximadamente 3 semanas, que dice que la nueva máxima en la administración pública del Reino Unido tiene que ser que nadie debería dedicar una parte significativa de su tiempo a cualquier tarea que la tecnología digital o la inteligencia artificial pueden realizar mejor, más deprisa y con el mismo estándar de calidad. Como mantra, evidentemente nadie puede oponerse. Si la inteligencia artificial o las tecnologías digitales pueden hacer algo igual de bien, o mejor y más rápido, nadie debería dedicarse a ello. El problema es que, a día de hoy, la inteligencia artificial no puede hacer nada mejor, o por lo menos en el mismo nivel de calidad, que la administración pública. Y esta es una cuestión que yo creo que queda ofuscada por no sé, el efecto mágico que tiene la inteligencia artificial a veces, el ver que ChatGPT puede escupir 1000 palabras más o menos relevantes de cualquier tema que le preguntemos, nos puede llevar a pensar que tiene unas capacidades que no tiene. Pero la inteligencia artificial a día de hoy no es muy práctica. Y como contraste, quería también haceros partícipes, no se lo habréis leído, de un informe que originó en la BBC hace poco. BBC, el equivalente de Radio Televisión Española, si queréis, en Reino Unido, hizo el siguiente experimento. Cogió los 4 principales modelos LLM, o sea, de generación de texto, OpenAI, ChatGPT, Gemini y demás, y le dio toda la web de BBC del último mes. Y le preguntó cosas sobre las últimas informaciones que habían puesto. Por ejemplo, le preguntó, dame un resumen de esta noticia, cuál es el principal personaje de esta noticia, cuál es la principal implicación de esta noticia. Y le dio ese resumen y esos datos a los periodistas que habían escrito las noticias. Les preguntaron, ¿qué creéis de estos resúmenes? ¿Qué creéis de estas informaciones? En el 51% de los casos, los periodistas identificaron problemas. No estaban muy contentos con algo. Pero en el 19% de los casos, identificaron errores factuales en los resúmenes. Es decir, 1 de cada 5 resúmenes tenía bullshit. Perdonadme por el término. Se había inventado algo de él. Si pensamos que un funcionario público, que 1 de cada 5 veces se inventa algo o se equivoca en la fecha, va a sobrevivir mucho tiempo en su puesto de trabajo, en su responsabilidad, probablemente estamos engañándonos, ¿verdad? En cambio, la inteligencia artificial parece que sí vamos a tolerar que 1 de cada 5 veces lo haga mal. Pues a mí estas cosas me preocupan. Entonces, quiero decir esto para identificar que, desde mi punto de vista, los grandes retos que tenemos para la compra y el uso de la inteligencia artificial en el sector público no son regulatorios o no son legislativos necesariamente. Yo creo que todavía no estamos aquí. Lo primero que tenemos que entender es que la tecnología está mucho menos desarrollada de lo que podría parecer y que nuestra organización se está quedando atrás no en no tener normas políticas, sino en no tener las capacidades de entender eso y de poder hacer una evaluación objetiva. En Reino Unido, por ejemplo, hay más de 8.000 puestos vacantes en el servicio de la Administración Pública Central, en puestos que requieren conocimiento de datos o conocimientos de ingeniería informática. Con estos mimbres no podemos hacer un buen cesto. Y yo creo que ese es un primer mensaje que seguramente aplica a cualquier jurisdicción. No tenemos el conocimiento, no tenemos la capacidad operativa de aproximarnos a estas cuestiones bien, y eso nos pone una desventaja con las empresas tecnológicas que o bien tienen los recursos o bien pretenden tener los recursos.
Bien, contra esto, ¿qué está pasando en Reino Unido? Pues hay una disociación muy grande. En Reino Unido tenemos grandes problemas financieros, como probablemente en muchos otros países. Se está buscando hacer grandes recortes en el funcionamiento tanto de la administración pública como de los servicios públicos que se están prestando, y en particular el gobierno ha marcado una obligación de buscar por lo menos un 5% de recortes en todos los departamentos, y ese 5% de recortes se cree que se puede alcanzar con inteligencia artificial. Con lo cual, tenemos un primer mandato de buscar sustitución de costes mediante el uso de inteligencia artificial. Lo segundo que se ha publicado es un mapa de oportunidades sobre inteligencia artificial, un AI Opportunities Plan, que básicamente dice que el sector público, con esta obsesión por el crecimiento económico, tiene que servir de plataforma para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que luego se puedan vender bien fuera del Reino Unido o al sector privado. Con lo cual tenemos un segundo vector de presión, si queréis, que es pretender utilizar la contratación pública como una herramienta de política industrial digital, que probablemente también veremos en otros países europeos o en la reforma de las directivas, pero lo voy a aparcar por ahora. Con lo cual, pasamos de una situación en la que la compra de inteligencia artificial podría ser tentativa o relativamente voluntaria para los diferentes entes del sector público, a una situación en la que todos están pensando que hay que comprar y hay que utilizar inteligencia artificial casi como cuestión de supervivencia, como cuestión de que para evitar otros recortes más grandes vamos a intentar utilizar inteligencia artificial para ser algo más eficientes. Muy bien, con lo cual, por ponerlo en términos simples, tenemos un tsunami de presión para la adquisición y adopción de inteligencia artificial. Y contra este tsunami, ¿qué herramientas jurídicas tenemos para intentar garantizar que se haga de forma responsable, de forma transparente, de forma evaluable, que tengamos un retorno por los gastos que sea adecuado y demás? Pues quizá os sorprenda saber, quizá no, que no hay ninguna norma en Reino Unido que tenga el título de inteligencia artificial. No hay un equivalente a la EU AI Act, no hay un equivalente a ningún tipo de normativa sobre uso de inteligencia artificial en el sector público a nivel legislativo. La nueva Procurement Act de 2023, no sé si habéis seguido la reforma después del Brexit de la normativa británica de contratación pública, tenemos una norma aprobada en octubre de 2024, que entra en vigor en febrero de 2025, que no tiene ni una sola disposición en cuanto a datos o inteligencia artificial, pese a que hubo enmiendas que se rechazaron durante el procedimiento legislativo. Con lo cual vivimos en un vacío legislativo. Y ese vacío legislativo se intenta llenar con normas de soft law, con directrices, prácticas. Probablemente esto es la aproximación tradicional del Reino Unido. Parece que aquí tenemos una alergia a la legislación y ponemos todo en guidance, ¿no? Con una cuestión quizá un poco particular que ha surgido a raíz de los contactos de COVID, que es que los tribunales británicos consideran que cualquier policy o guidance que sea publicado es vinculante para los órganos de contratación, salvo que tengan una buena razón para desviarse de ellos. Con lo cual, no es puramente soft law, pero bueno, vive ahí un poco en el intermedio. ¿Qué tenemos? Pues tenemos dos bloques de recomendaciones o de expectativas en este soft law, uno para inteligencia artificial y uno para la contratación pública. En cuanto a inteligencia artificial, tenemos una estrategia nacional de 2021 que dice que Reino Unido quiere ser responsable en el uso y desarrollo de inteligencia artificial, en particular a través de la contratación pública. Tenemos un Pro-Innovation Approach to Artificial Intelligence en 2023, en el que el Gobierno formula 5 principios rectores del desarrollo y uso de la inteligencia artificial en toda la economía, y eso incluye el sector público, principios de transparencia adecuada y suficiente, principios de resiliencia y ciberseguridad, de justicia, de recurso y amparo efectivo, pero son principios muy básicos o muy abiertos, si queréis, no son normas directrices. Para intentar hacer eso un poco más específico, se ha adoptado en febrero de este año un AI Playbook for UK Government, es decir, para mí es difícil traducir playbook, pero es un poco una estrategia, si queréis, para el desarrollo y uso de inteligencia artificial por el gobierno, que tiene 10 principios, pero los principios
son completamente distintos de esos 5 que os he enunciado, y son principios que más que principios son un poco puntos de reflexión. Por ejemplo, entiende el órgano administrativo qué inteligencia artificial está utilizando en sus implicaciones, entiende cómo aplicar el ámbito legislativo y los principios éticos. Es una lista de 10, pero son casi criterios prácticos. Lo único que tenemos en cuanto a la inteligencia artificial, que es relativamente vinculante, es un estándar de transparencia. Se ha desarrollado en los últimos años un Algorithmic Transparency Reporting Standard, es decir, aplica algoritmos no solamente a inteligencia artificial, que en teoría requiere cualquier entidad del sector público que adopta un algoritmo que publique cierta información, un primer tier de información para los ciudadanos, que tiene que ser divulgativo para dar una idea de qué se está utilizando, y un segundo tier mucho más desarrollado de información técnica, de qué datos utiliza, qué algoritmo es y demás. Aunque es obligatorio desde julio cumplir con este estándar, la última vez que miré, la semana pasada, había habido solo 55 publicaciones. No me creo que haya solo 55 algoritmos en uso en toda la administración pública del Reino Unido, con lo cual tenemos solo un poco visión en la punta del iceberg. Pero bueno, esto quiere decir que el soft law que tenemos sobre inteligencia artificial en el sector público en general va un poco a medidas de autoorganización, medidas de aseguramiento de riesgos, y aunque hay un requerimiento de transparencia, no se cumple. En cuanto a la compra de inteligencia artificial, tenemos unas guidelines para la adquisición de compra de inteligencia artificial que se desarrolló en 2019 en cooperación con el World Economic Forum, es decir, que están ya completamente desfasadas. Y la propia autora de las directrices, que ahora trabaja para Amazon, interesantemente, está intentando promover una revisión, una actualización de esas directrices, porque evidentemente hace 5 años la inteligencia artificial que pensábamos, nos imaginábamos, era muy distinta, con lo cual no es muy útil. Hay un Digital Data and Technology Playbook, otras de estas directrices, que se vincula a un código tecnológico, pero todo esto son normas, de nuevo, muy genéricas, indicando, por ejemplo, sería deseable que pudiéramos tener open source, pero no es necesario que tengamos open source. Son todo un poco fluffy, si queréis. Y lo que está pasando es que en la práctica, como es tan difícil conectar estos diferentes orígenes de software e intentar cumplirlo, el ente centralizado de compras, el Crown Commercial Service, ha creado un sistema dinámico de compra para inteligencia artificial que va desde servicios básicos de ingeniería de datos hasta la oferta de hecho. ¿Ya has silenciado? Albert, creo que te has silenciado, no sé si hemos sido nosotros. Albert, un segundo. Se ha silenciado, yo creo que es su... Es que nosotros no podemos... ¿Podéis oírme todavía en la sala? Yo a ti sí te veo. Creo que se ha activado. El micro no sabemos, pero ahora ya se hemos recuperado. Ha sido... estamos hablando del sistema dinámico de la física, creado a nivel estatal. Ahí nos hemos quedado. Isaac. Sí. ¿Estás ahí? Isaac, ¿podéis oírnos? Un segundo. No creo. No parece. No. Ahora sí. A ver. No. Se ha cogido la voz. Ahora sí, perdonad. ¿Ahora? Nada. Ahora creo que sí. Hola. ¿Ha vuelto? Vamos a hacer una cosa. Apaga el micro. No sé si va a funcionar. No sé si nos oís ahora. Sí os oímos. ¿Dónde nos hemos quedado? Es que si utilizamos este micro va a entrar en conflicto. Pero esto ya le silencia porque no se oiga. Pero si lo silencia no lo vamos a oír. Lo diríamos por aquí. Claro. O sea que no puedes silenciar ahí el audio. Adelante, ¿qué ha pasado? Pues en cuanto termine, pongo aquí.
sea, cuando termines tú de hablar. No, sé que no. O sea, dale. Vamos a ver si no sois ahora que pegar el micrófono. ¿No sois ahora? Sí. Ahora sí. Perdonad, no sabemos qué ha pasado porque nadie ha tocado nada. Estabas hablando, yo creo que te está escuchando el discurso y no te está buscando. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que algo he dicho que no sienta bien. Hemos escuchado todo perfectamente, nos hemos quedado en la parte de la creación del sistema dinámico de adquisición para la compra pública de tecnología. Ahí en esa parte. Gracias. De acuerdo. Pues nada, es casi el último pensamiento, que es decir, como esto es tan complicado, la mayoría de los entes públicos no están comprando inteligencia artificial por su cuenta, sino que lo compran a través de este sistema dinámico de contratación, con lo cual esto es lo que se convierte en el mecanismo regulatorio. El diseño del sistema dinámico, los requisitos por ejemplo, de participación, han intentado exigir que cualquiera que quiera entrar en el sistema dinámico suscriba un código de conducta ético, por ejemplo, pero se convierte todo en una contratación o en una regulación puramente contractualizada. Y es muy difícil establecer criterios genéricos para los distintos tipos de inteligencia artificial, sea predictiva, sea generativa, los distintos tipos de interacción con datos de la administración pública, con lo cual al final acabamos en un mecanismo en el que en cada mini competencia cada ente público tiene que acabar haciendo el ejercicio de pensar qué requisitos tiene que poner en contrato, qué requisitos quiere exigir para la participación. Con lo cual, bien, mi conclusión es que cada comprador público está un poco a su rollo. Tiene que darse cuenta, si tiene la capacidad lo hará bien, si no tiene la capacidad no lo hará bien. Intentando cerrar con lo que decía al principio. No podemos garantizar de esta manera, sobre todo, la cuestión del mismo estándar de calidad que el primer ministro reconoce es importante. Es decir, ¿se puede comprar inteligencia artificial para ser más rápidos? Probablemente. ¿Se puede comprar inteligencia artificial para ahorrar tiempo? Quizá. Pero ¿se puede garantizar que las tareas que se hagan con apoyo o con automatización de inteligencia artificial son del mismo estándar de calidad? Probablemente no. Y tenemos grandes dificultades con el cumplimiento de obligaciones de motivación, obligaciones de explicación y la facilitación del recurso de decisiones administrativas soportadas o delegadas a la inteligencia artificial. Y lo segundo, los americanos, viendo el tsunami Trump venir, habían dicho necesitamos capacidad y transparencia. En Reino Unido no tenemos capacidad y la transparencia no se está cumpliendo. Con lo cual, si os horroriza lo que están haciendo los americanos, pensad que al menos lo sabemos. Lo que está pasando en Reino Unido no lo sabemos. Y con ese pensamiento tan positivo os dejo y muchas ganas de escuchar a los demás ponentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Albert, excelente intervención, ciertamente pues, abierta al coloquio, vamos a tener después. Muchísimas gracias. Damos la palabra al profesor Ángelo. Muchas gracias, Isaac. ¿Me escucháis? Muchas gracias. Yo tengo que disculparme, yo también, yo en serio, por mi español, porque bueno, soy italiano, no soy español, entonces cometeré muchísimos errores, pero espero que se comprenda lo que digo. Estoy de acuerdo con el organizador, con Isaac Martín, que voy a hablar de cómo el código italiano, el nuevo código italiano de contratos públicos va a arreglar el tema de la digitalización. El nuevo código, hablo del nuevo código porque hemos vivido muchos códigos, eso es el tercero que ha llegado después del código que ya teníamos después de 5 años. Entonces, los códigos de contratos públicos en Italia se cambian a menudo. El último código da una gran importancia a los temas de la digitalización de contratos públicos. Parece que, según el código de 2023, la digitalización será la verdadera garantía, es decir, el instrumento para contrarrestar la corrupción, para contrarrestar la ineficiencia de la administración y los problemas que se han en el sector de la contratación pública.
A veces parece casi olvidarse que la digitalización es solo una herramienta poderosa que tiene que ser gobernada con mucho cuidado y atención. De otra manera va a llegar a ser un otro mal endémico de la administración, y no solo de la revolución digital está provocando muchos cambios y nos obliga a repensar muchas instituciones del derecho administrativo. Y creo que el derecho de la contratación pública, sobre todo en Italia, es un campo de lesión, digo sobre todo en Italia porque hay muchos juicios, muchos recursos, muchos conflictos en Italia, incluso demasiados. Por eso va a ser un campo donde se enfrentan muchos intereses en conflicto y por eso es materia de lesión para verificar que los efectos que los cambios producidos por las nuevas tecnologías conllevan. Bueno, en el código se especifica, está dedicada al tema de la digitalización una parte del código. Entonces, se da mucho espacio a la digitalización. En la parte segunda del libro primero hay una sesión donde se establecen unas normas generales, es decir, aplicables a todos los contratos, y se hace referencia a los principios y a las disposiciones del Código de la Administración Digital que hablan de ciudadanía digital, es decir, tienen que ser respetados estos principios también cuando se van a firmar o a adjudicar contratos públicos, y se establecen otros principios que, bueno, no son nuevos, como el principio de la neutralidad tecnológica, de la seguridad informática, de la protección de datos y de transparencia. Son principios generales, pero son principios que vienen a ser recordados otra vez en la parte preliminar del código para que se comprenda la importancia de este principio, de estos principios, disculpáis, también en el sector de la contratación pública. Se dice también que los procesos relacionados con el ciclo de vida de los contratos públicos tienen que llevarse a cabo digitalmente mediante las plataformas y los servicios digitales infraestructurales utilizados por los poderes adjudicadores. También se dice que todo el ciclo de vida de los contratos públicos, hasta donde sea posible debe llevarse a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información, no solo entonces la fase que en Italia se llama de evidencia pública, es decir, la licitación, antes la fase antes de la adjudicación, que ha sido estudiada muchísimo por la doctrina italiana y también por la jurisprudencia italiana. Hay que usarse las tecnologías de la información también en la fase de la ejecución, que tradicionalmente ha sido objeto de menor atención por parte de la doctrina y de la jurisprudencia italiana. Entonces se va a digitalizar todo y las licitaciones pueden llevarse a cabo solo utilizando formas electrónicas. El tema de la digitalización de los contratos públicos, en mi opinión, puede abordarse desde 4 perspectivas. La primera, la de las formas electrónicas, analógicas, que pueden utilizarse para la presentación de determinados actos o la realización de determinadas operaciones. Es decir, ahora no puedo presentar una solicitud en papel. Si quiero participar a una licitación, en Italia tengo que hacerlo necesariamente de forma electrónica. Las comunicaciones también, todas con un correo certificado. Eso es mucho más sencillo. Eso pone unos problemas, pero no muy relevantes.
También la segunda perspectiva relativa a las modalidades de realización de la actividad de análisis de las necesidades mediante el uso masivo de datos. Datos que pueden ser interpretados, procesados y formados, por supuesto, aunque sus análisis es mucho más eficaz cuando son procesados por ordenadores capaces de una gran potencia de cálculo. El tema de la actividad cognitiva llevada a cabo por las administraciones es un tema clásico por la doctrina italiana que ahora casi se va a estudiar o va a tomar una nueva forma, podemos decir así. También la tercera perspectiva, la de la automatización de determinadas bases de los procedimientos para la adquisición de documentos o el envío de comunicaciones. Aquí todavía no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algo más sencillo. Por fin, la cuarta perspectiva, la relativa al uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones sobre el contenido de los actos de la licitación o los resultados de las licitaciones. La partición que he hecho en 4 perspectivas es, por supuesto, una partición casi ficticia, que tiene sobre todo una importancia expositiva, por supuesto. Es decir, que los temas tratados se intercruzan entre sí, entonces no se pueden compartir de manera rígida. Empezaría hablando del tema de los datos, que me parece muy importante. La doctrina italiana desde muchísimo tiempo ha estudiado y se ha apasionado del tema de la importancia de la actividad cognitiva desarrollada por las administraciones públicas. Se habla de la investigación previa, la instructoria, se llama en italiano, que las administraciones tienen que hacer antes de comenzar una licitación, como que antes que adoptar cualquier acto administrativo. En Italia también hay leyes desde el 1994, 92 también, que hablan de programación en el sector de los contratos públicos. La programación que sirve para establecer las necesidades que sean satisfechas por una mejor individuación de estas necesidades. Ahora, con los datos, con bases de datos, es mucho más sencillo hacer una programación, una evaluación de las necesidades que sea más adecuada, que sea más verdadera, por decirlo. Se establece entonces en el nuevo código que todos los datos y información relativos a las licitaciones públicas tienen que presentarse en formato abierto y tienen que ser compartidos entre administraciones para que puedan ser interpretados por estas administraciones. Se habla del ecosistema nacional de apropiación, lo explicaré después. Se habla de bases de datos que tienen que ser gestionadas por el ANAC, y estas bases de datos por el ANAC y otro ministerio son muy importantes para la recolección de las necesidades. El problema de verdad es el problema de la alimentación de estas bases de datos. Hay un comportamiento incoherente de las distintas entidades comunicadoras. Quiero decir, no se habla por la primera vez en el nuevo código de contratos públicos de bases de datos. Hay bases de datos que están regladas también desde el primer código, del 2006. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que las administraciones no alimentan, no transmiten los datos, aunque tenían que hacerlo.
Y eso va a ser un problema, porque unas administraciones dicen, bueno, lo que no está en esa base de datos no existe. Aunque exista y sea demostrado de otra manera, con un certificado, con una información que está en otra base de datos. Pero, ¿cómo que no está en la base de datos? Que está arreglada, está indicada por el código de contratos, las administraciones a menudo dicen, no, para mí es como si no hay nada. Entonces, ahora hay normas sancionatorias en el nuevo código de contratos por las administraciones que no alimenten estas bases de datos. El problema es que en Italia siempre vamos a buscar un Mesías, pero Mesías hay uno solo. El ANAC no es el Mesías. Entonces, el ANAC es solo una administración, una autoridad independiente que tiene sus oficinas en Roma, está lejos de todas las administraciones y a veces no tiene poderes, no tiene fuerzas, quiero decir, para cumplir con todas las tareas que tiene. Entonces, el tema de los datos es un tema, diría, caliente en Italia, porque hay normas que dicen, bueno, bases de datos, bueno, vamos a conocer todo, vamos a procesar todo y programar todo. Pero los datos no son completos y también no son datos de calidad. El segundo tema, hemos dicho de las formas. Hablando de las formas electrónicas, tenemos que, bueno, nosotros ya tenemos firmas electrónicas, firmas digitales que funcionan muy bien en Italia, tenemos correos certificados, tenemos publicaciones electrónicas en sitios web, entonces esto ya todo funciona muy bien. El problema es lo de la infraestructura que van a ser afectadas. El código, a veces en Italia se cambia el nombre de las cosas para que parezca mejor. El código ha dado un nombre a estas infraestructuras. Se habla del ecosistema nacional de procurement o de aprovisionamiento digital, que sería todo el complejo sistema de esas infraestructuras que comprende las plataformas y los servicios digitales infraestructurales, es decir, la base de datos nacional de contratos públicos, la plataforma digital nacional de datos y otras bases de datos o el expediente electrónico de cada contratista. Hay también las plataformas de aprovisionamiento digital que cada administración tiene que utilizar para desarrollar las licitaciones. Y aquí empiezan, en mi opinión, los problemas. Como abogado, soy abogado, trabajo mucho en el sector de contratos públicos y a veces me ha pasado que unos contratistas han sido excluidos por unas licitaciones porque los gestores de las plataformas han dicho que habían cargado mal los documentos de la contratación. Y cuando hemos tenido contestaciones, la prueba de lo que había pasado ha sido dada no por la administración, sino por el privado que gestiona la plataforma, que ha dicho, todo se ha pasado bien, mi plataforma no fallece nunca. Se han también tratado mucho porque habíamos hecho recurso poniendo en duda que la plataforma podía tener fallas o cometer errores. Eso es el problema. En Italia, la jurisprudencia ha establecido muchas garantías para garantizar que todo se desarrolle bien, el correcto desarrollo de las licitaciones. Y ahora unas funciones públicas de garantía que venían llevadas a cabo por entidades públicas con un instrumento de pruebas. El acto público creo que se puede traducir en español con la fe pública. Viva a Isabel porque él conoce muy bien el derecho italiano, entonces no puede. Bueno, ahora
la fe pública ha sido sustituida por la fe privada. Esos operadores privados que dicen, bueno, por fin ha cargado bien o ha cargado mal, están en conflicto de intereses, porque tienen intereses en conflicto, no quieren decir si ha pasado algo mal, que la plataforma ha tenido un error, porque ellos serían responsables de eso. Y el tema es un tema muy, muy importante. Y también no te dan acceso al software. Mejor, en Italia, cuando se ha desarrollado una procedura muy importante, que creo que todo el mundo conoce, la de la buena escuela, el software conocido por el CIECA, que es una empresa pública, ha sido declarado accesible. Ahora, he intentado de acceder también a software conocidos por estas plataformas. El Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Administrativo Regional de Torino, me ha dicho que no tengo derecho a acceder a estas plataformas porque están protegidas por el derecho de autor. Ahora tengo el apelo al Consejo de Estado que va a decidir sobre este tema en unos meses y os contaré lo que pasa. Pero a mí me parece muy, muy raro, porque el tema de la privatización del derecho administrativo es un tema, bueno, de los instrumentos que son utilizados por las administraciones, es un tema muy, muy importante en mi opinión. Se habla también en la última perspectiva, la perspectiva del desarrollo de unos actos mediante medidas totalmente automatizadas, y aquí el problema es solo de quién hace estas medidas. Si la plataforma es pública y tengo acceso al software y hay la posibilidad de acceder a los archivos de log, lo dice en italiano, y puedo controlar todo lo que ha pasado sin problema, hay transparencia, hay identificabilidad, como decía Albert Sánchez antes, entonces no tiene problema. Pero cuando la plataforma es de un operador privado, ahí surgen los problemas. Hay también en el artículo 30 del Código de la Administración Digital una norma que dice que con el fin de mejorar la eficiencia, los poderes aplicadores autorizarán, siempre que sea posible, sus actividades mediante el uso de soluciones tecnológicas, incluidas la inteligencia artificial, la tecnología de blockchain y las conformidad, porque todo se desarrolle en conformidad con lo que dice este artículo. Y el artículo habla de garantizar la disponibilidad del código fuente, de garantizar la conocibilidad y la comprensibilidad de lo que ha pasado. Eso pero cuando sea posible. ¿Qué significa? Es una terminología que de verdad no comprendo. ¿Qué significa? Cuando sea posible, tiene que ser garantizado el conocimiento del código fuente. Mejor, en la adquisición o en el desarrollo de las soluciones. Entonces, si la administración compra o desarrolla soluciones, tiene que hacerlo con el código fuente bien. Pero si usa una solución adoptada o creada por un privado, eso no es importante. No lo comprendo. Francamente, me parece una locura. Hay también otro principio que es el de no exclusividad de la decisión algorítmica. Es un principio que ha sido establecido por primera vez en Italia por el Consejo de Estado italiano en una decisión del 2019 y que ha sido recibido por el Código de Contratos Públicos. Entonces, en virtud del principio de no exclusividad de la decisión algorítmica, es necesario en todo caso una contribución humana en el proceso de toma de decisiones que sea capaz de comprobar, validar o rechazar la decisión automatizada. Cómo eso pueda desarrollarse no está dicho en el código y lo veremos. Estoy seguro que eso es una tarea, bueno, en Italia tiene una muy grande influencia la jurisprudencia administrativa. Alberto dijo, en cada administración del Reino Unido
hay diferentes soluciones. Aquí en Italia sí hay diferentes soluciones, pero hay una homogeneidad que va a ser garantizada por la jurisprudencia. Hay también, pero hay necesidad que la jurisprudencia se pronuncie sobre estos temas, hay necesidades de abogados que sean capaces de conocer estas cosas, de comprender que es necesario saber el cuento, cosas como esta. Y no todos los abogados tienen competencias en la materia de derecho informático. Entonces tenemos que esperar unos años antes que la jurisprudencia pueda pronunciarse de manera adecuada sobre estos temas. Por fin, el software y la inteligencia artificial no tienen que discriminar. Entonces hay el principio de discriminación, de no discriminación. Entonces el sistema público ofrece soluciones, pero también abre muchos problemas. Son cuestiones que no se ocuparán por los próximos años. Entonces, quizá cuando quieras organizar otra conferencia, ya estamos listos para aprovechar de lo que dirá la jurisprudencia de estos meses. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Tomo la palabra. República hoy de que efectivamente te has comprometido a venir presencialmente a Toledo para hablar de esto. Gracias. Damos la palabra al profesor Miguel Asís Raimundo, que ha preparado una presentación que voy a descargar inmediatamente y compartir. Mientras tanto, me está pareciendo muy interesante ir observando el juego de los distintos sistemas, cómo el sistema de Reino Unido apuesta más por el soft law, cómo el sistema italiano, en el sistema italiano tiene un peso siempre la jurisprudencia. En cambio, en el caso español nos decantamos más por la regulación en el sentido estricto, y esto hace que cada cultura jurídica tenga sus manifestaciones a la hora de regular un fenómeno de la tecnología, y quizá lo que se trata de ver es en qué medida, no digo cuál de ellas sea más eficaz, porque imagino que tiene que ver también con el contexto cultural y jurídico, en fin, de los creadores, pero sí que esta perspectiva es muy interesante. Por eso os doy las gracias porque me está pareciendo una sesión óptima. A ver si se descarga la presentación. Mientras tanto, Miguel, si quieres comenzar con la parte introductoria, vamos a enviar cosas. Vale. Isaac, mi primera palabra es para enderezar un saludo y un agradecimiento a Isaac por la invitación para compartir algunas ideas relativas a la experiencia portuguesa en esos asuntos. Saludar también mis colegas de mesa y también los colegas que están aquí con los cuales aprendo todos los días y que he leído, y que es un gusto estar aquí también con ellos. Quería también dirigir un saludo a los participantes. Creo que son personas de la administración pública. Yo soy un académico que intenta ser también próximo y estar cerca de los problemas prácticos y también de las administraciones públicas, y donde es muy bueno poder compartir con vosotros. He oído ya hoy algunas cosas con que creo que la administración pública portuguesa se identifica bastante, y eso creo que es interesante. He preparado una presentación, sobre todo para ayudarme con mi castellano no muy bueno, y para tornar un poco más claras las cosas para quienes están oyendo. Apuntes sobre el caso portugués. Para decir unas cosas, la presentación está ahí. Para decir unas cosas, una primera idea, que es que, naturalmente, muchas ideas sobre los contratos públicos y la IA las deducimos sobre el tema más general de la contratación pública de TIC,
donde en Portugal hay algunas cosas que están sucediendo que tienen que ver con IA, pero creo que se puede decir, y es así también que creo que sucede en otros países, es un tema que pide también un poco de interacción con este tema general, donde tiene algo de especulativo, de prospectivo, de experimental. Creo que una parte importante del tema de la inteligencia artificial en el derecho público, administrativo y también de los contratos públicos es hacer, como digo allí, un ensayo de aplicación de los aspectos tradicionales del sistema a la nueva realidad. Cuando se ha, por ejemplo, empezado a explorar el espacio, lo que se aplicó y que aún se aplica todavía hoy es normas que vienen del siglo XIX, de la navegación marítima, ¿no? En algunos casos estamos tratando la navegación en la Lua con las mismas soluciones que han sido legadas por esos otros casos más antiguos, donde en algunos casos creo que lo importante es que confrontar la nueva tecnología con las normas que existen, y en algunos casos creo que el confronto nos permite percibir que las soluciones tradicionales todavía funcionan. Por todo eso, porque es un tema que tiene algo de prospectivo, he intentado sobre todo identificar algunas tendencias y cuestiones. Claro que mi ponencia se hace desde las fuentes del derecho portugués, que con relevancia para esta cuestión son el Código de Contratos Públicos, pero también una ley, es interesante eso, una ley que es de 2021, que ha establecido un régimen especial para algunos contratos, por ejemplo, contratos que son subvencionados por fondos europeos y que, como vamos a ver, tiene una parte de ese régimen especial que ha sido dedicado a los temas de la transición digital. Tenemos también un régimen que es de compras públicas por entidades de investigación y desarrollo, de Research and Development, ID, que, como diré, tiene también relevancia en este caso. Un punto que todavía no ha surgido, creo, mucho en las ponencias hoy, y de ese modo tal vez que sea un contributo interesante del sistema portugués, es la idea de que se ha creado a través de una formalidad de opinión, de pedido de opinión a una agencia especializada de la administración pública portuguesa, que es la Agencia para la Modernización Administrativa, Agencia de Modernización Administrativa, que de verdad se ha convertido en una fuente, el régimen, que es de 2012, pero ha sido cambiado algunas veces, se ha convertido en una fuente relevante sobre compra pública de TIC y también, como veremos, con algunas indicaciones sobre la IA. Hay una serie de compromisos políticos en tema de digitalización, por ejemplo, esa resolución de 2021 que hace referencia explícita al tema de la IA y algunas orientaciones y soft law, pero nada creo que muy diferente y muy relevante. En cuanto a contexto normativo, solo una indicación para decir que de mi punto de vista, y creo que es una afirmación consensual en la doctrina portuguesa, el derecho administrativo portugués se puede decir abierto a la tecnología. No hay normas prohibitivas hasta ahora en esta materia, en este tema. Tenemos un artículo 14 del Código del Procedimiento Administrativo de 2015 que explicita principios aplicables a la administración electrónica, que incluye la igualdad y no discriminación, eficiencia, transparencia, seguridad, confidencialidad de los datos.
Y en temas clásicos del régimen del acto administrativo, por ejemplo, el tema de la motivación, se dice explícitamente en una norma que curiosamente es antigua, es del 91, ya transitado para el Código de 2015, se dice que se puede utilizar en la decisión de casos de la misma naturaleza lo que se dice medios mecánicos, pero que se dice, bueno, medios mecánicos es un concepto amplio y donde se puede que reproduzcan la motivación de las decisiones, pero es importante, el derecho portugués hace siempre ese tipo de resalva, de garantía, que es que no implique disminución de las garantías de los interesados, y eso se repite un poco por toda la parte cuando se habla de ese tipo de temas. Bueno, en cuanto a la disponibilidad para utilización de la IA por autoridades públicas, es muy evidente. Si considera los últimos tiempos, lo que las autoridades públicas están diciendo, es muy claro. El regulador portugués, entre comas, de la contratación pública, que es una entidad que se llama INPIC, ha anunciado para 2025 una nueva versión del portal de transparencia de contratos públicos en Portugal, que es un proyecto que es importante para el sistema portugués. Desde 2008-2009 que tenemos el portal en funcionamiento, y esa nueva versión tendrá, dice el INPIC, integración de inteligencia artificial. No ha sido muy esclarecido cuáles serán las utilizaciones que se quiere introducir, pero se habla de la idea de que, por ejemplo, se pueda utilizar mejor la información para la preparación de los futuros procedimientos. Un problema en Portugal, uno de los problemas en Portugal de la contratación pública, es el precio base, el precio máximo que se fija y que se dice a los interesados, y en muchos casos lleva a que los procedimientos se quedan desiertos, que no haya propuestas, y donde una mejor fijación del precio máximo estimado del contrato es una cosa para nosotros que es una prioridad, y estamos intentando utilizar, por ejemplo, la IA de tal modo que se recoja de forma más completa y se trabaje la información de maneras que pueda ser utilizada por los poderes adjudicadores para ese tipo de utilización. El Tribunal de Cuentas portugués ha desarrollado con instituciones universitarias lo que ellos denominan como un modelo de evaluación de riesgo de los contratos públicos basado en IA, lo que van a utilizar para las auditorías y para su trabajo de control de los contratos. Vamos a ver lo que sucede. Ese tercer punto es algo que está ya en operación en algunos casos. Algunos municipios, ayuntamientos, están desarrollando sistemas de respuesta a dudas y encaminamiento de los ciudadanos utilizando sistemas de IA generativa. Bueno, vamos a ver cómo sucede eso, teniendo en cuenta las dificultades que la IA en algunos casos presenta. El gobierno, un proyecto reciente, ha anunciado el desarrollo de un modelo de IA generativa que básicamente que intenta dar mayor expresión a la información en idioma portugués, porque hay la inclinación anglosajona de los modelos actuales, ¿no? Es difícil obtener buenas respuestas en portugués para las cuestiones que se plantean, y entonces están intentando hacer de nuevo algunas de esas cosas aparentan ser en algunos casos tal vez un poco ingenuas y un poco inocentes, teniendo en cuenta la evolución que se está planteando de la IA. Y después hay otras indicaciones más específicas. Por ejemplo, en la ley presupuestaria de 2025 se dice explícitamente que se utilizarán
tecnologías de IA para resolver un problema que es de las fugas de agua de los alcantarillados, de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, y que es un problema que nos lleva a perder cerca de 15 a 20% del agua de una forma no productiva y no pensada. Bueno, he dado un poco, creo, la indicación sobre el ambiente general, el contexto general. Voy ahora a decir algunas cosas que, de una perspectiva del sistema portugués, pero también incluyendo algunas indicaciones de rango europeo, internacional europeo, son de mi punto de vista relevantes y sobre los cuales seguiremos hablando en ese tema de junción entre la contratación pública y la IA. Uno es que yo creo que esta tecnología crea una dialéctica y una tensión en algunos casos entre la búsqueda de competencia, que es un pilar estructural del derecho de la contratación pública, un marco estructural del derecho de la contratación pública, y por otro lado, tensiones en dirección a la dispensa de la competencia. Yo creo que ese es un punto que seguiremos hablando. Y eso es visible en un conjunto de normas del derecho portugués que han sido facilitadoras o dispensadoras de competencia y que intentan ofrecer flexibilidad en esa área. Tengo aquí 3 ejemplos. Tenemos en el Código portugués la exclusión que viene de las directivas de contratos de servicios de EID, pero tenemos también la idea de que los contratos de bienes y servicios abajo los limiares comunitarios de las instituciones de EID, no solo servicios, están excluidos del código del régimen de contratación. Y también, como les digo, la Ley 30/2021 ha incluido un régimen más flexible y especial hasta 2026 para una serie de servicios de tecnologías de información y comunicación que creo que incluyen muy fácilmente el desarrollo de sistemas de IA. Otro punto donde se ve que la IA presiona la contratación pública es en las fronteras de la contratación pública, porque esta es una tecnología disruptiva que en muchos casos pide cosas que el sistema de contratación pública tiene dificultad en dar. Por ejemplo, es una tecnología en que para el contratista que desarrolla un sistema de inteligencia artificial, en algunos casos es más importante, por ejemplo, que tener la posibilidad de que la administración pública utilice el sistema, de que reciba un precio. El precio es menos importante que los datos que circulan y que alimentan al sistema de IA. Y donde en algunos casos los contratistas están proponiendo soluciones de IA a las administraciones públicas sin pagamiento de precio. Y donde, ¿cómo se hace competencia, cómo se hace contratación pública cuando nos piden 0 euros para disponibilizar un sistema? Es una cosa que yo creo que vamos a discutir muchísimo en el futuro. Pero al mismo tiempo se ve que hay una búsqueda activa de competencia. El sistema está reaccionando y está procurando, intentando conseguir competencia, que exista competencia en este contexto un poco difícil. Es muy interesante, por ejemplo, yo creo que este fallo es un caso muy importante de enero de este año del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de mi punto de vista ha tenido una idea
sensible, razonable acerca del tema difícil que es del vendor locking, de la idea de que la adquisición de sistemas de TIC en muchos casos crea el riesgo de que el poder adjudicador se quede en las manos del contratista. Y es un tema que la doctrina discute muchísimo, Isabel, Javier y todos, que es el tema de cómo reaccionar en ese caso, cómo los poderes adjudicadores, qué herramientas tienen para no se quedar en las manos. Y el Tribunal de Justicia ha dicho una cosa importante, que los poderes deben hacer el posible para no caer en esta situación, pero también, en mi lectura de la decisión, ha indicado que hay límites para ese deber, y los límites son los medios reales y razonables para ello. Que si el poder adjudicador invertiría demasiados fondos en libertarse, en algunos casos puede ser aceptable que continúe, que se quede haciendo contratos o prórrogas de contratos con un contratista. Solo para indicar que ese problema también está ganando casos y episodios en el derecho portugués, una decisión reciente del Supremo Tribunal Administrativo. No voy a aburrirvos con ella, pero ha dicho también alguna cosa en ese sentido, de que el poder adjudicador, cuando tiene un sistema instalado en sus ordenadores que ha sido construido para ella, para aquel poder adjudicador, aún así tiene que identificar medios jurídicos de conseguir, en algunos casos, crear la competencia para el nuevo contrato que se sigue. Y es una cosa que está ganando importancia en la jurisprudencia. Una otra tendencia, he hablado de eso, es la emergencia de controles específicos de compra pública de TIC por entidades administrativas especializadas. Tal vez que eso pueda ser un principio de resolución de algunos temas que han sido ya planteados aquí hoy, que son los temas de que las administraciones públicas no tienen todas el mismo nivel de conocimiento sobre estos temas de que estamos hablando. Y en Portugal eso se ha concretizado en un marco en que la agencia, como he dicho, de la modernización administrativa tiene el deber de información y de opinión previa. Por ejemplo, una de las cosas que la agencia verifica, como pueden ver, es la demostración de inexistencia de soluciones alternativas de software libre o de código abierto. Pero en la ley portuguesa se hace claro el trade-off entre apertura de la competencia y practicabilidad económico-financiera, porque se dice también que si hay una solución cuyo coste total de utilización de la solución sea inferior a la solución en software propietario, se puede utilizar, pero a contrario senso también se dice que hay que hacer un trade-off y hay que hacer una evaluación para que la utilización de software open source no sea una cosa que no consiga el cumplimiento de las necesidades del poder adjudicador con un nivel de coste razonable, ¿no? También la estrategia para 2026 para la transformación digital ha colocado sobre esta agencia una tarea que es una cosa monstruosa, ¿no? De evaluar todos los proyectos de IA en la administración pública portuguesa en cuanto a criterios éticos y de responsabilidad. Vamos a ver no sabemos aún los resultados de esa tarea, que parece muy difícil. Tengo aquí algunos otros temas, pero ya estoy un poco presionado de tiempo. Algunas cuestiones que se discutan y voy a dejar solo para el periodo de debate. ¿Hasta dónde puede ir este deber
del poder adjudicador de no colocarse en una situación de dependencia de un contratista. Hay claramente algunas cosas que estamos discutiendo en Portugal, y no solo en Portugal, las soluciones comunes, intercambiables, periodos de transición, de formación, de pasaje de conocimiento. Tenemos en el derecho portugués normas interesantes de transición entre contratos, pero están en las concesiones, es interesante. Por ejemplo, el artículo 417 dispone que el concesionario debe pasar los proyectos, los informes, etcétera, sobre el servicio para el próximo contratista, pero eso es una cosa que está solo para las concesiones. Claramente ese es un tipo de solución que tiene que ser expandida, es una cosa que estamos hablando en Portugal. Después el problema de la transparencia algorítmica, pero transparencia de qué? Creo que estamos discutiendo hoy eso. Transparencia del proceso. Es realista pensar que vamos a tener conocimiento del algoritmo o lo que nos queremos es controlar los resultados. Tal vez que sea más realista pensar que nosotros vamos a controlar el resultado, porque nosotros también no sabemos cómo funciona el motor de un carro, de un coche, ¿no? Pero sabemos que el coche lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Y entonces tal vez que es un poco más realista pensar de esa manera. Último tópico, la forma como la evolución tecnológica y estas soluciones de vanguardia que van a crear sorpresas mientras el contrato está siendo ejecutado. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a interpretar, por ejemplo, conceptos como circunstancias imprevisibles? Hay algunas ideas de que, por ejemplo, como la tecnología es disruptiva, se debe prever la posibilidad de que no pruebe bien y que existan problemas. Yo pienso, bueno, nosotros al contrario un poco, tenemos que ser muy flexibles, yo creo, en la idea de reaccionar a las situaciones en las que la tecnología nos sorprende. En términos de modificaciones, de terminación contractual, yo pienso que la flexibilidad es la mejor vía. Y perdone por el portuñol, como se dice en la... Gracias, es eso. Muchísimas gracias a ti, Miguel. De portuñol nada. Nos encantaría hablar nosotros así portugués, como tú hablas castellano. Bien, me corresponde muy brevemente presentar el borrador de ponencia que ha escrito el profesor Miguel Beltrán de Felipe, excusándolo de nuevo por no poder estar entre nosotros. La idea que tenemos los miembros del equipo investigador es cada uno preparar un borrador de texto que de alguna manera en síntesis vamos a presentar en el día de hoy, exponer en el día de hoy con el fin de publicarlo en una obra colectiva que, bueno, siendo optimistas esperemos que esté antes del verano, que es el objetivo que nos hemos marcado. Bien, el enfoque de la ponencia Miguel Beltrán, que ha titulado como este panel a regulación de la inteligencia artificial, perspectiva europea y comparada, es muy sencillo. Lo que ha tratado de hacer es una labor de derecho comparado, analizar los distintos enfoques regulatorios que pueden observarse en el conjunto del planeta desde una perspectiva principial, ¿no? Hacia dónde va la regulación para plantearse en última instancia bueno, pues una serie de ideas, preguntas que se derivan de estas propuestas, ¿no? Lo primero que él señala, claro, es que para poder llevar a cabo esa comparación debemos partir de un concepto de inteligencia artificial. Él lo define muy ampliamente desde una premisa que, aunque hablamos coloquialmente de inteligencia artificial, en realidad son varias las técnicas, las aplicaciones que entran dentro de este paraguas conceptual y debería hablarse de inteligencias artificiales en tanto que encierra tecnologías muy distintas, ¿no? En cualquier caso, todas ellas apuntan hacia una idea que es lo que permitiría una definición común, que es la de imitación o intento de imitación, de emulación del pensamiento y del obrar humanos. A partir de aquí, habla de que se pueden detectar tres modelos regulatorios. El primero es el de la Unión Europea, con el Reglamento de Inteligencia Artificial, un modelo, como todos sabemos, basado en el riesgo, con el fin de evitar
el impacto negativo del uso de estas herramientas en la realidad y que evidentemente también se aplica a las administraciones públicas en tanto que responsables del despliegue. En segundo lugar, el modelo del Reino Unido y de Estados Unidos con sus variantes. El de Estados Unidos, ya lo ha mencionado el profesor Sánchez Graels en su intervención, inicialmente buscando favorecer la competencia, pero bueno, mediante una regulación encaminada a esta idea, después de la derogación de la orden ejecutiva, dirigido a promover la competencia sin ningún tipo de regulación. Entonces, bueno, podríamos decir que el enfoque es este, promover la competencia. El del Reino Unido, él lo denomina con un abordaje un poco más pragmático, con este playbook y los 10 principios de los que ya nos ha hablado Albert, con lo cual no insistimos en ello. Y el tercer modelo regulatorio sería el de China, donde existe un reglamento sobre algoritmos de 2022 y otro sobre inteligencia artificial generativa de 2023, que se caracterizan por 3 grandes líneas de principio. El intenso control gubernativo sobre los proveedores de inteligencia artificial y sobre los contenidos generados por estas herramientas. En segundo lugar, la apuesta por que China como país se convierta en líder mundial en la tecnología más avanzada de inteligencia artificial. Y, finalmente, la aplicación de esta tecnología en el ámbito militar, seguridad y defensa, que está ahí. Por tanto, 3 modelos regulatorios: modelo europeo de protección de derechos de los ciudadanos, modelo autoritario chino, modelo más liberal encabezado por Estados Unidos. Ciertamente hay otras normas, otros enfoques complementarios en los que ahora no vamos a entrar. Lo más interesante de su ponencia, esto es cosa mía, evidentemente no lo dice él, yo creo que son lo que ha llamado generalidades comparadas acerca del escenario regulatorio, que son varias. La primera de ellas es una pregunta: ¿hasta qué punto los países o los estados o las organizaciones internacionales están capacitadas para regular la inteligencia artificial? Esta sería una primera cuestión. ¿Realmente el derecho es un instrumento válido en estos momentos desde la perspectiva del país para abordar el reto que supone utilizar inteligencia artificial en nuestra realidad? En segundo lugar, la constatación de la fragmentación y de la complejidad del escenario regulatorio a nivel comparado. Distintos enfoques, diferentes prioridades, cada país, digamos, adaptado por su propia estrategia. En tercer lugar, en estas normas o en estas apuestas regulatorias más ampliamente consideradas, se pueden detectar en algunos casos una opción ideológica regulatoria, en otros casos no, opción ideológica o ética respecto del uso de inteligencia artificial. En cuarto lugar, algunas de las principales tendencias compiten entre sí, o bien para favorecer la tecnología o bien para limitar su uso, y de aquí se derivan externalidades negativas, en tanto en cuanto estamos en un contexto global donde los sistemas de inteligencia artificial se pueden crear en un espacio y difundirse y utilizarse en otro totalmente distinto, en qué medida esas contradicciones regulatorias pueden generar efectos negativos. En quinto lugar, se puede observar también una clara correlación entre innovación tecnológica y apuesta regulatoria. Y pone el ejemplo de DeepSeek. Desde el momento en que China ha conseguido lanzar un producto de inteligencia artificial generativa mucho más barato en un tiempo muy breve, claro, el enfoque proteccionista que estamos planteando desde otros sistemas tiene sentido, o quizás nos estamos equivocando con él, ¿no? Otro aspecto relevante, en sexto lugar, es si se puede o se debe regular el uso de inteligencia artificial con una norma específica. Es decir, ¿regulamos la tecnología o regulamos el uso de la tecnología? Esto también se puede observar en los distintos sistemas. En séptimo lugar, comparación entre los modelos regulatorios puede ser necesaria, pero al mismo tiempo engañosa, ¿no? Porque, claro, el enfoque de países exportadores de tecnología como China o Estados Unidos no va a ser el mismo de países importadores, y esto también justifica el porqué estas diferencias regulatorias. En octavo lugar, lo que antes él mismo anticipaba, ¿no? Que la inteligencia artificial no conoce de límites geográficos, su impacto se produce a nivel mundial, ello lleva a que la eficacia de regulaciones nacionales sea claramente escasa, y probablemente sería mucho más interesante optar por estándares internacionales comunes. Yo creo que Albert también lo ha señalado muy bien en su intervención. En el caso del Reino Unido se apuesta por estándares que son la verdaderamente apuesta regulatoria, ¿no? en la práctica, la verdadera apuesta regulatoria en la práctica.
En noveno lugar, bueno, él hace un intento de buscar convergencias regulatorias, ¿no? Acuerdos de cooperación, directrices de la OCDE, que se pueden usar, bueno, con la cooperación que ya hay entre Unión Europea y Japón, entre Francia y Canadá, directrices de la OCDE, el convenio marco de inteligencia artificial del Consejo de Europa, que es el primer tratado internacional sobre la materia, pero bueno, de momento con eficacia muy limitada. Bien, más allá, junto a todo lo dicho, se puede detectar también que sí que está habiendo algunos intentos de poner orden más allá del país en concreto. En décimo lugar, las regulaciones de la inteligencia artificial se encuentran con muchos problemas de estabilidad, permanencia, previsibilidad, precisamente por el cambio de la tecnología, tan rápido. Y junto con ello, en un décimo lugar, las peculiaridades y dificultades del objeto de la regulación se plantean o hace que bueno, pues se opte más que por normas de hard law, por normas de tipo códigos de conducta, directrices, en definitiva, una apuesta por la autorregulación, sobre todo en determinados sistemas. En duodécimo lugar, observa una disyuntiva de muy difícil solución y es cómo compatibilizar la necesidad de promover la innovación con garantizar los derechos fundamentales en el contexto de un Estado social y democrático de derecho. Esta es una tensión claramente observable. Innovación, regulación, en qué medida el derecho no puede ser un obstáculo a la innovación, en qué medida la innovación tecnológica lo puede todo o ha de ser limitada por el derecho. Esta tensión existe, es patente. En decimotercer lugar, a la hora de elaborar normas de inteligencia artificial, casi todos los países han considerado que presenta ciertos peligros para la democracia, por tanto el enfoque ya no es solo desde la perspectiva de la regulación del producto, sino del impacto colectivo en nuestro sistema democrático, en un sentido o precisamente en el otro, como ocurre en el caso de China, ¿no? La tecnología de inteligencia artificial es una herramienta de los gobiernos para el control de la población, puede ser una herramienta de los gobiernos para el control de la población. Y esta era su última conclusión. En definitiva, hacia lo que apunta la ponencia es hacia esta idea de que, bueno, no está tan claro que la regulación sea la opción principal a la hora de abordar la incorporación de garantías respecto del uso de inteligencia artificial. En cualquier caso, se pueden detectar distintas opciones regulatorias que responden evidentemente a las circunstancias personales o particulares, mejor dicho, del regulador. No es lo mismo el enfoque chino que el enfoque americano o anglosajón en general o que el enfoque europeo, y todo ello pues genera tensiones, contradicciones, divergencias que pueden terminar impactando en la innovación tecnológica y haciendo ineficaces las propias garantías que se tratan de articular en el sistema. Ciertamente él mismo señala que esta es una aproximación muy provisional y que necesita de una mayor profundización, pero yo creo que apunta líneas de principio que son muy interesantes. Concluimos esta mesa antes de dar la palabra a todos los presentes para establecer un diálogo con Giuseppe Sferazzo, que como antes señalaba es doctorando de la Universidad Tor Vergata de Roma. Giuseppe, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, profesor, por la oportunidad, por la intervención. Querido saludo a mi familia española en Toledo. Vamos a ver nosotros próxima semana. Y voy a hablar de una sentencia del TAR del Lazio, que quizá sea la primera sentencia por el uso de la inteligencia artificial, en particular de los instrumentos del LLM, en particular ChatGPT, por la definición en general de la utilización del instrumento en los contratos públicos. Como antes ha dicho el profesor Rufino, el artículo 30 del Código de los Contratos Públicos admite por la primera vez la posibilidad de utilización de instrumentos de inteligencia artificial volviendo específicamente por los procesos decisorios automáticos que podrán ser utilizados
con la utilización y la provisión de los tres principios que el profesor ha dicho, como de que los algoritmos tengan que ser conocibles, tengan que ser comprensibles y tengan que ser no exclusivos. Entonces, con la aplicación del principio del human in the loop de la intervención humana en el funcionamiento del algoritmo. Entonces, y también de la no discriminación algorítmica en la utilización del algoritmo por evitar la discriminación en la aplicación del algoritmo. Y el caso que voy a explicar rápidamente en esos 5 minutos tiene origen en un concurso que ha estado convocado para CONSIP. CONSIP es una estructura que puede ser muy simplemente que va a ayudar a explicar la aplicación en el código de los contratos públicos y para la firma el contrato fue que por un acuerdo de marco relativo a de servicios de limpieza y en la aplicación de esos servicios, de la oferta económicas, de la oferta públicas y de la oferta técnicas, fue propuesto el uso de herramientas, de sistemas y de modelos de inteligencia artificial que para de criterios técnicos como es posible de poder utilizar una oferta. Y en el centro del caso, el recurso fue por la utilización de ChatGPT, que fue consultada en varias ocasiones durante la redacción de la oferta técnica de la licitación, y por la primera vez prácticamente el TAR del Lazio, el Tribunal Administrativo Regional, en la sentencia en cuestión ha explicado que la necesidad, de un lado, de la utilización de la inteligencia artificial, en ese caso con ChatGPT, en el otro caso de no poder intervenir sobre la discrecionalidad administrativa de la pública administración. Entonces prácticamente fue el recurso fue su la decisión de utilización de la inteligencia artificial, el TAR prácticamente ha considerado infundados los argumentos de la parte recurrente, ha señalado que la empresa no ha planteado prácticamente un uso genérico o, como puedo decir, indefinido de la inteligencia artificial, mas fue un uso específico, claro, dirigido y limitado a un uso que fue prácticamente de un apoyo matemático, estadístico y de procesamiento de datos para mejorar la eficiencia durante la licitación. Entonces, fue prácticamente la impugnación fue genérica, y fue por ese motivo rejectada para el TAR, porque la única motivación, ha dicho el TAR, de poder contrastar, entonces de poder efectuar el recurso, no se puede basar únicamente sobre el utilizo de la componente de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está consentida por un uso que está estrictamente relacionado a la licitación. Entonces, pues no es un problema del uso de la inteligencia artificial. El problema es del uso seguro de la inteligencia artificial. Entonces, la comisión de adjudicación, en el caso concreto que estoy examinando, había optado por el método de evaluación de las ofertas técnicas basado en la comparación
por pareces y prácticamente una vez verificada la correcta aplicación del método, no es posible, no tiene espacio en QDES por el control sobre las valoraciones individuales realizadas y sobre las puntuaciones atribuidas en las comparaciones de las ofertas. Entonces fue considerado admisible y fue considerado aceptado la utilización de inteligencia artificial porque fue correcta y fue limitada en un caso particular. Entonces, eso voy a finir diciendo que prácticamente el uso de la inteligencia artificial con los artículos 30 del nuevo código de los contratos públicos puede consentir el utilizo porque es posible con el respecto de los tres principios que ha dicho el profesor, que he dicho antes. En ese momento, con esa primera sentencia, nosotros podemos decir en Italia que la utilización es consentida y resulta, en otra manera, justificada y racional, porque no es motivo de exclusión, es nosotros estamos hablando de modelos de inteligencia artificial que son consentidos y pueden ayudar la pública administraciones en la mejor velocidad, mejor eficiencia, en el mejor modo posible para obtener el resultado final, que es el contrato público. Entonces, el TAR del Lazio dice que tienes que confirmar la adjudicación porque tienes que, la pública administración tienes que abrirse a la posibilidad de utilizar los sistemas de inteligencia artificial por mejorar las acciones administrativas. Entonces voy explícitamente a leer ello que ha dicho el TAR. Ha dicho que se entiende, por tanto, que en el caso concreto, a la luz de los argumentos expuestos por la defensa, no se aprecia ningún aspecto de evidente criticidad y o falta de fiabilidad en esa herramienta de apoyo cuyo uso o por lo demás común y ampliamente difundido. Entonces, no es consecuencia ningún motivo que hubiera debido llevar a la comisión y a valorizar diferentes. Entonces, eso es la razón por qué se puede utilizar la inteligencia artificial en Italia en los contratos públicos, porque la inteligencia artificial, en ese caso ChatGPT, es un instrumento seguro en casos limitados, como eso que he explicado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Giuseppe. Creo que es un planteamiento muy interesante en esta sentencia y, bueno, de alguna manera confirma la línea jurisprudencial en cierto sentido, pero a mí esta idea de la apertura de la administración de la innovación y la reactivación me gusta, que vamos a ver con eso, y bueno, pues esta confirmación por parte del órgano de la abrimos un turno breve de coloquio con los ponentes, preguntas, comentarios. Basta silenciar el micro y nos oyemos. O incluso entre los propios ponentes, si quieren establecer alguna cosa entre sí, que veo que Ángelo está levantando la mano. Ángelo, adelante. Si se puede, pero si quieres, espero los demás. No, adelante. Quiero decir que cada también, como en el Reino Unido estamos intentando utilizar el soft law, porque la jurisprudencia que, bueno, establece normas es una jurisprudencia que no siempre es coordinada. Hay muchas sentencias que dicen una cosa, otras que dicen otra, y también porque en estas materias muy técnicas es difícil para el juez comprender lo que está pasando y comprender el hecho del fenómeno técnico. Por eso hemos también
esta idea de softflow, de líneas directrices, de recurso de las líneas directrices, pero puede ser que, ¿por qué no tenemos tradición? Puede ser porque las tradición de softflow, de lo que dice, o porque las autoridades que adoptan estas líneas directrices no tienen el reconocimiento, la autoridad que necesitarían. Estas líneas no son, como se puede decir, reconocidas como serían en otros ordenamientos públicos. Muy bien. ¿Más comentarios, preguntas? No se oye, ¿está? Perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en la sala. Sí, bueno, me disculpo preventivamente porque creo que de todos los que estamos presentes soy el que a lo mejor menos sabe de contratación, por eso que me surjan muchas dudas. Y entre ello, sobre todo dirigido a Josep, pero en general para todos los que han presentado, en relación a la sentencia que han mencionado, que sería eso, encontrar el límite entre una IA capaz de analizar todas las situaciones de la contratación, en el caso de la licitación, a quién se la adjudica. ¿Dónde está el límite en el que la IA puede servir como herramienta en materia contractual para la adjudicación de un contrato y una IA capaz de decidir a quién se la adjudica? Es decir, me explico que tal vez no. ¿Sería correcto que la IA decidiera de manera preponderante sobre el resto de, por ejemplo, funcionarios, que al final son los que estudian? O yo creo, en realidad, como mera herramienta es lo que debería destinarse esa inteligencia artificial. Y en segundo lugar, imagino que para ese principio de transparencia resultaría obligatorio darle la información a los interesados, a los que han participado en el proceso, que efectivamente la decisión se ha tomado no enteramente con la inteligencia artificial, pero sí con fundamento de eso. Eso es. Gracias. Pues muy buena intervención. No sé si los ponentes quieren decir algo al respecto de cómo se podría resolver esto con base en los sistemas que hemos puesto. A ver. Yo creo que el problema es que si queremos utilizar, por ejemplo, ChatGPT para tomar el caso italiano, una cosa es que el proveedor diga, yo voy a utilizar ChatGPT de esta o de esa otra forma específica para tareas concretas. Si lo trasladamos a lo que la administración pública puede hacer, yo no creo que eso vaya a funcionar, porque conforme al deber de motivación, por ejemplo, es imposible saber si le pides a ChatGPT que te haga un resumen, o que te aplique un criterio de adjudicación a un texto que te han dado sobre el criterio de calidad, por ejemplo, que te explique cómo lo ha hecho y el porqué de las cosas. Con lo cual, yo creo que hay una asimetría importante entre el uso de la inteligencia artificial por proveedores y por la administración pública. Y mientras no tengamos normas, por ejemplo, como la portuguesa, que diga, bueno, se pueden utilizar medios mecánicos siempre que no haya una reducción de garantías, y entendamos bien qué significa esa reducción de garantías, el punto de partida, creo yo, es que a día de hoy no es posible, desde luego creo que no sería posible en Reino Unido, utilizar una delegación total de la evaluación, por ejemplo, de la adjudicación a la inteligencia artificial. El hacerlo un paso atrás y decir, bueno, la inteligencia artificial genera un informe, por ejemplo, y un evaluador decide si el informe se tiene que seguir o no se tiene que seguir, plantea muchos problemas de hasta qué punto va a ser una revisión auténtica o suficiente por parte del funcionario que al final recibe un informe y de nuevo no tiene detalles sobre información del porqué de las cosas y casi va a tener que volver y hacer toda la evaluación él mismo para saber si está de acuerdo o no con la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué la queremos utilizar si lo tenemos que volver a hacer a mano, por así decirlo? Pues bueno, esas son mis ideas, ¿no? Creo que salvo que cambiemos las normas y digamos, por ejemplo, que hay una presunción de validez de específicas soluciones de inteligencia artificial que se presume que cumplen los criterios de motivación, legalidad y demás, como si fuera un funcionario público, que para mí es una medida drástica y que no recomendaría, pues en realidad no podemos simplemente enchufarle todas las ofertas y ver qué pasa en materia de adjudicación, por ejemplo.
Ok, la utilización en ese caso fue por la oferta técnica. Entonces, nosotros en Italia, como sabe bien el profesor Urbino, se llama oferta anómala, que es un mecanismo, una técnica para comprender si la oferta es buena o no. Es abajo del nivel de aceptación para el sistema italiano por una oferta. Entonces, por eso el TAR del Lazio ha dicho sí, para mí está bien, porque fue precisa, fue por una específica cuestión y no fue generalizada. En eso es importante que la pública administración conocía la utilización del instrumento, entonces no es solo la función del ordenador de ChatGPT, fue un mecanismo controlado para la administración y fue aceptado para la administración porque en la licitación, en los contratos anteriormente la administración ha dicho sí, para mí está bien la utilización de ese instrumento. Es solo por ese motivo, por esa razón, disculpe, que podemos decir que la ChatGPT, la utilización de ChatGPT está correcta, porque si no tenemos siempre que utilizar los tres principios que están establecidos en el artículo 30. Sin ellos no es posible. Entonces, por eso que podemos decir que la utilización está correcta, está legalizada en otra manera. Gracias. Sí, gracias. Creo que hay que pensar diferentemente cuando la inteligencia artificial sea utilizada para la toma de decisiones administrativas de actos unilaterales, porque en Italia se llama provvedimento administrativo, actos unilaterales en España, o cuando la inteligencia artificial, la automatización, sea utilizada por los servicios públicos. Por ejemplo, hay servicios de regulación de traffic lights, no sé cómo se dice en semáforos. Semáforos, bueno, como se dice en italiano. Eso no da ningún problema, lo hace muy bien está bien que lo haga la inteligencia artificial. Ahora estoy trabajando con una organización que está desarrollando un portal que estará totalmente gestionado por un sistema de inteligencia artificial, buscando datos en otros portales públicos, solo en estos portales públicos, va a crear un chatbox o un hombre, un avatar que va a contestar a los turistas para darles informaciones turísticas sobre cuándo están abiertos los museos, cuándo se puede ir en un lugar y cuándo sería prohibido o cuándo está... Eso se puede hacer, se hace muy provechosamente, no hay problemas en hacer estas cosas. Por eso, el uso de la sentencia del TAR del Lazio dice eso. Sí, Dussmann, me parece que era el contratista que tenía que utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de unas prestaciones de servicio público. Si Dussmann quiere hacer unas cosas con este servicio, está muy bien. Y ya lo hacen las administraciones, está muy bien. El problema es cuando la inteligencia artificial, mejor, cuando los actos administrativos afecten los derechos de los ciudadanos, o los intereses legítimos también. En España tenéis interés legítimo comunitario. Eso es el verdadero problema. ¿Miguel? Sí. Y bueno, tal vez compartir una historia. En diciembre hemos hecho un congreso en Portugal sobre esos temas y estaban representados dos plataformas electrónicas. No sé si sabéis que en Portugal
hay varias plataformas electrónicas, los poderes de los comunicadores contratan con una u otra y estaban representadas dos plataformas electrónicas. Y es interesante porque mismo entre los representantes de las plataformas hay una divergencia total. Uno de ellos decía, bueno, yo creo que mi plataforma y que en general las plataformas no van a tener una contribución decisiva de la inteligencia artificial, que eso no va a servir para los operadores que hagan sus propuestas y para la administración que les avalíe. Y el otro decía, no, mi plataforma está incorporando ahora un módulo de IA, con lo cual los operadores ya pueden pedir al sistema que les ayude a hacer su propuesta. Y donde es interesante porque hay divergencia mismo entre los profesionales sobre ese punto. De mi punto de vista, la sentencia es muy interesante. Yo diría el siguiente. Desde el punto de vista de la evaluación, el poder adjudicador, al menos en Portugal, el criterio de adjudicación es un tema muy reglado. Se exige lo que llamamos un modelo de evaluación, donde además del criterio y de los factores y subfactores, es necesario que se diga cuáles son las calidades generales de las propuestas y que se diga a este nivel de calidad corresponde un determinado nivel de puntuación, etc. Y porque es tan regulado, los tribunales portugueses admiten que la motivación se haga solamente atribuyendo puntos. Por ejemplo, 50, que corresponde a un nivel de modelo de evaluación que está descrito, que utiliza descriptores sobre cuál es el tipo de calidad que tiene esa propuesta. Yo digo eso para decir el siguiente. No encuentro una razón, además de la idea general de que la administración pública tiene una competencia, ella tiene que utilizarla. No puede entregar a otra persona o a otra realidad la tarea de decidir por sí. La decisión debe ser imputable al decisor, porque si no es así, no está respetando la idea de que ella tiene la competencia de decidir. Pero, dicho eso, que se pida a una IA para pegarla en un modelo, criterio de adjudicación y modelo de evaluación muy reglado, muy especificado, y que se diga, evalúa estas propuestas, analiza, haz un resumen de las propuestas y dime cuáles son las mejores teniendo en cuenta estos descriptores y dame una puntuación. Y si la IA le da una propuesta de puntuación, no veo razón normativa para decir que si un humano controla ese texto, esa propuesta, y se la acepta, que hay alguna cosa de malo. Porque es posible que el sistema se equivoque, es posible que el sistema contenga errores, como es posible que nosotros también lo hagamos. Pero no veo nada de malo. Lo que veía de malo es que peguen el texto en la propuesta de evaluación y que diga es así, sin controlar, sin hacer un control. De resto, no veo cuál es la razón normativa para decir que hay alguna cosa de mal en esto. Es una herramienta que nos ayuda a tomar una decisión. La cuestión de las propuestas es una cuestión interesante. Si el operador puede dar al programa, no sé si he entendido correctamente, Giuseppe, la idea de que solo se aceptó la utilización por los
por las empresas. Solo se aceptó la utilización del ChatGPT porque ha sido circunscrita. Mi pregunta es, ¿y si el contratista hace una propuesta íntegramente hecha con el ChatGPT, pero también él, antes de presentarla, la controla y dice, me parece que sí, me parece que sí, y la presento? Porque, por ejemplo, este representante de la empresa que yo he oído de siempre en Portugal, él lo que decía es que su plataforma va a dar a las empresas la posibilidad de hacer eso, de pedir a la plataforma que diseñe una propuesta que ellos después controlan. Y donde mi pregunta es, si probara aquí que la propuesta ha sido íntegramente hecha por una IA, ¿cuál es el fundamento normativo que existe para decir que no es válido? A mí, lo que estoy pensando en ese momento es una cosa que el Tribunal de Justicia ha dicho a otro propósito, que es la idea de que los operadores económicos deben hacer sus propuestas de forma autónoma. Eso es en el fallo Lloyds of London, en un caso completamente diferente la idea, pero la idea de que los operadores económicos deben ser responsables, autónomos, por las decisiones de su propuesta. Pero, de nuevo, si una persona pide al ChatGPT para hacerle una propuesta, la IA hace eso muy bien. Pegar en información, 40 páginas, y dice, ¿cuál es mi mejor propuesta, teniendo en cuenta mi producto? ¿Cuál es la mejor propuesta que yo puedo hacer para esas 40 páginas de los pliegos? Y suspecto que la IA lo hace bien. Y después, si él pega en la propuesta y la valida, la controla y la acepta, podemos decir que hay algo de mal. Es una duda que tengo. No es fácil para mí decir por qué, pero ya creo que estamos pensando en eso. Gracias. Albert. Y creo que, como siempre Miguel, yo creo que pones el dedo en la llaga, pero mi respuesta a la primera cuestión normativa, o sea, ¿cuál es el problema normativo en poner el modelo de evaluación muy desarrollado que tenéis en Portugal y decirle, dame una valoración preliminar, si quieres, para que luego se revise? Creo que plantea dos cuestiones. Una es una cuestión de que la ciencia política ya nos está demostrando que la interacción humana-inteligencia artificial es un poco complicada y puede generar distintos tipos de sesgos, ¿no? Hay un primer sesgo que es el automation bias, que significa que somos vagos. O sea, que el nivel de esfuerzo que voy a poner yo en vigilar lo que me dice la inteligencia artificial va a ser reducido y se va a reducir más cuanto más tenga una experiencia de que ha funcionado en el pasado, ¿no? Entonces yo lo utilizo por primera vez y digo, uy, no está muy mal. Lo utilizo una segunda vez y digo, está bastante bien. La quinta vez, probablemente ya ni me leo la oferta, digo, es que lo hace bien, ¿sabes? Entonces tenemos un primer problema en cuanto a cómo de sostenible va a ser el nivel de esfuerzo en el escrutinio de lo que nos propone la inteligencia artificial. El segundo, que también hay evidencia que viene del ámbito administrativo y del uso por la policía, que es un poco problemático, pero es que cuando el humano se desvía de la recomendación de la inteligencia artificial, normalmente lo hace cuando la inteligencia artificial va en contra de los sesgos del humano. Por ejemplo, si yo soy un policía racista y la inteligencia artificial me dice no tengo que mirar si esta señora de 80 años lleva drogas en el bolso, me lo creo. Pero si me dice este chico negro de 19 años no tienes que mirarle si lleva drogas en la mochila, no me lo creo. Porque mi racismo me hace querer escrutinizar lo que lleva en la mochila del chico negro, ¿no? Y hay evidencia de que esa es la forma en la que los humanos se desvían de la recomendación de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo tiendo a comprar cualquier producto o servicio de entidades locales, pues solamente me desviaré de la inteligencia artificial cuando el proveedor tradicional o el proveedor más cercano no es el que parece mejor, ¿no?
¿no? Eso lo voy a mirar y voy a decir, qué extraño. En cambio, si me dice que hay un proveedor de otro país que probablemente no es el ganador, me lo creo, ¿no? Entonces, esos son los problemas normativos que yo veo, son problemas no jurídicos, si queremos, que son prácticos, en cuanto a cómo podemos garantizar un escrutinio suficiente por parte del humano. Y también por contraposición con el caso del licitador, al final el licitador es un gran experto en su propia empresa. Tiene que tener un conocimiento limitado, solamente conoce su empresa, esta oferta refleja lo que mi empresa puede hacer o no, refleja mi producto o servicio o no. Mientras que el comprador público, por definición, tiene una simetría de información. Entonces, le va a ser muy difícil al comprador público saber si lo que ha generado la inteligencia artificial refleja o no lo que la empresa puede hacer. Y creo que intentar resolver esta cuestión mediante normas de responsabilidad, si quieres, o en el fondo, de responsabilidad patrimonial, puede ser un problema, porque va a ser muy difícil ir en contra de licitadores que luego no pueden, por ejemplo, cumplir el contrato si no tienen suficiente capacidad económica, ¿no? Con lo cual nos genera otro incentivo perverso de que, bueno, si nos queremos curar en salud, de que quizá la licitación que nos dan nos plantea problemas de ejecución, lo que vamos a requerir es una capacidad económica mucho mayor, ¿no? Entonces, todas las pequeñas y medianas empresas que se podrían beneficiar de la inteligencia artificial están fuera por el requisito, por ejemplo, de un seguro brutal de responsabilidad en caso de reclamación de la administración, ¿no? Entonces, hay como muchos feedback loops y para mí lo que sería interesante es hacer, por ejemplo, pruebas, ¿no? Y decir, bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, procedimientos en paralelo, vamos a hacerlo con el humano y con la inteligencia artificial, ver qué pasa. Pero claro, eso requiere mucho recurso, ¿no? Y en un momento en el que tenemos pocos garbanzos, pues el esparcirlos entre mucho cocido, pues no sé si es una buena estrategia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguiríamos seguramente debatiendo sin duda ninguna, pero por intentar cumplir los tiempos, lo vamos a dejar aquí. Aquí en la sala tenemos previsto un pequeño café. Muchas gracias, Albert, Giuseppe, Angelo, Miguel, por vuestras intervenciones, que yo creo que han sido muy iluminadoras, os han ayudado mucho y bueno, pues seguiremos compartiendo espacios con vosotros sin duda ninguna. Buena mañana, un abrazo. Un gusto. Que siga bien el congreso.